Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes tengan todos y todas. El agradecimiento más importante que pueden dar a la Comisión Civil y a mi persona, a ustedes, es tener esta cantidad de personas acá casi que de bote en bote este auditorio. Sinceramente, organizar un congreso de este nivel lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo y lo más beneficioso, lo más prominente para uno, efectivamente es la asistencia de ustedes, porque para eso se trabajó y sobre todo para que ustedes salgan satisfechos y conformes con lo que se les ha ido ofreciendo durante estos 3 días de trabajo. Bueno, el tema que se va a desarrollar es abuso del proceso y daños punitivos, la propuesta del derecho italiano. ¿Por qué escogí este contenido, este título? Desde la inauguración del Congreso se ha venido insistiendo en diferentes mesas de la importancia que tiene hoy en día no solamente el papel del juez en el proceso, sino también el papel de las partes litigantes. Y en ese sentido, pues lógicamente que el juez cuenta y hay que irlo analizando, trayendo en todos los casos que podamos advertir la posibilidad de controlar a las partes. Pero también, después de varios añillos de ser juez, obviamente que es muy importante que las partes controlen al juez. Eso también es muy importante por el hecho de que toda función de autoridad y de dirección, pues lógicamente que conlleva a un sistema de control. Cualquiera de sus diferentes acepciones, a nivel político, a nivel jurisdiccional y en los diferentes campos de la vida, pues normalmente toda situación de autoridad tendrá que tener su contrapeso, su control, y es una de las razones más importantes de nuestros principios y valores de nuestra democracia occidental. Y desde ese punto de vista, pues en el caso de los jueces, pues lógicamente que la posibilidad de este control pues es un tanto sui generis. Este control surgiría del propio entorno y contexto de lo que son los procesos por audiencias orales, donde lógicamente ante la publicidad y el contenido y esencia misma de las audiencias determinan que lo que el juez ahí va a definir, no solamente en la resolución, porque ya sabemos que la resolución lo controlamos a través de los recursos y a través del deber que tienen los jueces de fundamentar lo que deciden. Y también entonces acá tomar siempre la consideración de que en un proceso civil por audiencias todos estamos expuestos a que nuestra actuación pues sea valorada a través de la comunidad, a través de las audiencias públicas transparentadas en este tipo de modalidad de procesos. Pues bien, hablar de uso de procesos y daños punitivos está muy relacionado con la percepción que podemos ir teniendo en los últimos años de la justicia. La justicia, desde luego que es un valor. La justicia es un valor y todo valor tiene una situación de, pues lógicamente, de cuantificación, de un precio importante, de un sacrificio para irla implementando su consolidación y para proteger los logros que se han obtenido. Y desde el momento en que podemos ser conscientes que la justicia es un valor, pues lógicamente que hay deberes de actuación de todos para poder, lógicamente les decía, aspirar a procesos eficientes. Y por procesos eficientes nos vamos también directamente a los postulados de la Constitución Política, artículo 41, donde se habla de acudiendo a las leyes tenemos la posibilidad de obtener una justicia pronta y cumplida, norma nuestra de la Constitución ya un poquito superada, porque hoy en día más que todo se habla de los plazos razonables, más de la prontitud. Y en este caso, pues es muy importante tomar en consideración los enormes esfuerzos presupuestarios, económicos, que hace un gobierno, que hace un país por tratar de dar y ofrecer esta justicia de calidad. De manera que, con todas las expectativas que se tengan de un moderno y eficiente derecho procesal, si no contamos con esta propuesta de todos en el sentido de ser consecuentes en mejorar y readecuar
las conductas abusivas que tradicionalmente se han venido dando por décadas atrás, pues difícilmente una reforma procesal podría consolidarse y estaríamos en puertas de lo que decía ayer don Diego Palomo, que sería la reforma de la reforma. O sea, aquellas situaciones que quedan en un momento muy, pero muy tenue y donde tendría que postularse una nueva reforma. Y estamos seguros que con todos estos esfuerzos que se han venido haciendo, eso no va a suceder. Pues bien, en cuanto al contenido de lo que les quiero a ustedes transmitir y comentar, tengamos en cuenta en primer lugar los aspectos generales del abuso del proceso. Al hablar de abuso del proceso, pues tendríamos que hacer un pequeño parangón con las disposiciones sustantivas de derecho sustantivo en cuanto al abuso del derecho. Aquí estamos en este trance tan particularmente importante entre lo que tiene que ver de las respuestas que ha dado el derecho sustantivo y también esta transición de estas respuestas a ubicarlas, a cultivarlas e implementarlas dentro de lo que tiene que ver con la normativa procesal. Cuando hablamos de abuso del derecho, tenemos que ser conscientes de que es una figura jurídica ya de cierto grado de edad avanzada. El abuso del derecho inició, lógicamente, a través de la jurisprudencia europea, allá por los años 40 y 50, y tenemos algunos antecedentes muy importantes, particularmente en el derecho español, sobre todo referida a una extracción de minerales, de arena, en una playa, allá en las playas de Cataluña, y donde de una manera desmedida, total y absolutamente arbitraria, se deterioraron grandes cantidades de playa y de terreno en contraposición a los valores ya de tipo ambiental y de tipo comunitario de estos intereses colectivos que ya desde esa época se venían vislumbrando. Muchas fueron las sentencias posteriores que acogieron aquella de 1941 que redactó el gran jurista español Castán Tobeñas y después culminó en el año 74 con una situación que da origen a la reforma del título preliminar del Código Civil Español y donde se introduce la figura del abuso del derecho. Costa Rica, más o menos una década después, implementa la teoría del abuso del derecho con la reforma al título preliminar muy parecida, muy similar, lógicamente que casi un copy-paste del modelo español, en el año 1986, que lamentablemente a veces esto ha pasado desapercibido, pero la reforma al título preliminar del Código Civil es todo un acontecimiento apoteótico en nuestro ordenamiento jurídico, porque fue un refrescamiento muy, pero muy actual y muy oportuno, donde no se apostó en aquel momento por una reforma absoluta y radical al Código Civil, sino que por una propuesta de modernización y de dotar al juez de ciertos instrumentos muy importantes a nivel axiológico y a nivel prácticamente de ciertos principios como la equidad, la buena fe, el evitar el fraude procesal y la interpretación teleológica que también contemplamos en el artículo 10. El hecho de que esto estuviese en un Código Civil no significa que sea una cuestión afincada exclusivamente al derecho civil. Es una situación que trasciende y que tiene pues un planteamiento totalmente transversal en todo el ordenamiento jurídico en sus diferentes facetas. Las facetas sustantivas, derechos como laboral, agrario, etcétera, y también desde luego en el derecho procesal. Pero ¿qué pasa con el derecho procesal en relación a esta propuesta del abuso del derecho que tuvo más que todo un germen absolutamente relacionado con el derecho de propiedad? La respuesta no ha sido fácil, por cuanto ese tránsito hay que entender muy bien que el derecho procesal, a diferencia del sustantivo, no regula una realidad externa preconstituida y contrapuesta con respecto a las normas que ya por tal razón prevén determinadas circunstancias. A diferencia del derecho sustantivo, el derecho procesal lo que establece son o tiene como finalidad aquellos mecanismos que están instrumentalmente orientados hacia la producción de decisiones posiblemente justas. Y bajo ese contexto, pues lógicamente que
el derecho, la teoría de lo que relacionado con el abuso del proceso tiene una implicación directa con criterios de honestidad, de corrección y de principios de valores relacionados con aspectos conductuales de buena fe durante un litigio. Y esto es muy importante insistir nuevamente de que al ser la justicia pues un valor, en aquellos casos donde las partes a las cuales se le ofrece la llave de acceso a ese valor, que en el caso de Costa Rica, a nivel de expediente, un expediente en cuanto a un análisis que se hace anualmente de todas las materias, es extraordinariamente cuantioso. Un expediente de Costa Rica tiene un valor aproximado a los $500, que desde luego supera evidentemente América Latina y está dentro de la media europea. Y en ese sentido, si contar con una respuesta en inversión al valor justicia es tan importante, pues no se justifica bajo ningún punto de vista poder justificar que las partes acudan a medios fraudulentos, a demandas y a posiciones temerarias para poder dejar sin efecto este tipo de valor. Un valor del que todos estamos lógicamente ahí imbilicados y estamos relacionados con ese valor. Y en ese sentido nos resulta lógico que si por un lado se está proyectando e invirtiendo en que los juicios se resuelvan de la manera más eficiente y rápida posible, tener que soportar o aceptar conductas que tengan por objetivo pues atrasar en la medida de lo posible esta propuesta de la comunidad, del Estado, del bien común de todos, y por otro lado también pues propiciar daños evidentes a la contraparte, daños evidentes a través de situaciones totalmente fraudulentas y temerarias. Entonces, acá es importante tomar en consideración de que el tema del abuso del proceso no es un tema pacífico. Las propuestas que se vienen dando a nivel de los diferentes sistemas procesales, tanto a nivel del civil law como el common law, difieren en algunas propuestas y en algunos conceptos y en lo que tiene que ver con la forma de abordarlos. Los problemas definitorios, entonces, en cuanto a este tema, en cuanto a elaborar aspectos conceptuales y respuestas específicas, no son estandarizadas ni son uniformes, pero desde luego que tienen un fin común, un fin particular, que es poder, lógicamente, hacer frente a estas conductas cada vez más y más dañinas para la justicia y para el ordenamiento en general. Aquí tenemos, entonces, propuestas o cláusulas generales o propuestas de situaciones más específicas. Es muy frecuente apreciar situaciones relacionadas con los principios de la buena fe, con la probidad, con el abuso del poder dilatorio, con objetivos ilegales e impropios, lo que tiene que ver también con el tema en el derecho angloamericano, del common law, como el due process law, que significa lógicamente el caso de la protección al debido proceso, y lógicamente con aquellas incorrecciones procesales impropias o groseras. De manera que es difícil y pues prácticamente muy atrevido ofrecer respuestas o conceptos bastante concretos sobre el abuso del proceso. Aquí tenemos que pues alinearlo con ese tipo de propuestas que ustedes ven ahí en la imagen. Hay un actor inglés, Hazard, que no es el jugador de Bélgica, que por ahí decían que el señor Ramírez no quería o no sabía. Y en este caso Hazard hace una negación absoluta, me llama mucho la atención, ya sea que se comparta o no, sobre la existencia de cualquier conexión significativa entre abuso del proceso y consideraciones éticas de orden general. El abuso se considera, de acuerdo con la tesis proveniente de este autor, como algo que existe solo dentro de los límites del contexto procesal, sin conexión alguna con criterios morales a nivel general. Entonces, por acá ya apreciamos un parangón importante y tiene que ver con los protagonistas o el objeto de protección en el tema del abuso del proceso. Hay dos situaciones que se tienen siempre y que pueden confluir. Por un lado,
como les venía insistiendo y describiendo, la importancia que tiene de primero el valor justicia como bien común para todos. De ese bien común que también hay otros que hay que cuidarlos, como el valor de la salud, y en eso es muy importante en relación con este símil de la salud, ¿qué respuesta se podría dar si por una situación de un laboratorio o una empresa farmacéutica, de manera dolosa, de manera querida, acude a centros hospitalarios o médicos mandando personas con algún tipo de intención de propagar enfermedades contagiosas para poder, lógicamente, sacar provecho en las ventas de ese tipo de enfermedades que se puedan propagar de manera, pues, bastante lamentable? Tal vez, obviamente, que la situación que les describo tal vez no ofrezca la censura tan evidente como es el valor salud, pero también es muy importante tener en cuenta el valor justicia. Y por otro lado, pues también están las consideraciones que para este autor inglés excluye, pero que están referidas lógicamente a la situación interpartes, a lo que tiene que ver con aquella parte que me presenta gestiones o demandas con la intención de causarme perjuicios y de retrasar los procesos o de prácticamente insistir en situaciones que tengan que ver con efectos disvaliosos en el plano patrimonial, en el plano psicológico y en el plano emocional. Dentro de los tipos de abusos que podríamos advertir de una manera un poco más concreta, más específica, y que puedan estar disgregados en diferentes normativa procesal, podemos apreciar algunos pero muy fácil de constatar. Uno de esos, por ejemplo, es la recusación del juez invocando situaciones total y absolutamente sin ningún sustento contextual. Esto de recusar a un juez porque considero que este juez me ha resuelto cosas que no me han gustado, y de manera que como no tengo una causal específica, objetivamente grave, que pueda originar la separación del juez, pues es una tentación que muchas veces realizan y consolidan los litigantes temerarios y que acuden a estas cosas. Y en esto del tema de la recusación de los jueces, hay que también partir de algún tipo de reflexión de que debemos siempre pensar en aquel principio del juez natural y que se debe partir de un principio donde el juez, en la mayoría de los casos, donde ya está involucrada su competencia como tal, pues únicamente en situaciones justificadas, normalmente y tradicionalmente taxativamente previstas. En el código, pues hay un criterio ahora un tanto más amplio que puede generar cierto tipo de inseguridad jurídica. En el plano personal, totalmente del criterio mío como profesional, no soy muy partidario de asumir propuestas abiertas en cuanto a aspectos que tengan que ver con situaciones ya de la competencia del juez en funcional, de lo que es la competencia ya como del caso, porque puede generar abusos de los que estamos hablando respecto a la acera del frente, e inclusive abusos como seres humanos de los propios jueces, en el sentido de que muchas veces, para no tener que afrontar la decisión, la tramitación de un proceso muy complejo, pues se saca de la manga algún tipo de causa o razón que queda ahí en la situación de la interpretación muy general y no bajo aspectos típicamente concretos, que es donde normalmente se ha venido presentando. Yo sé y respeto una sentencia de la Sala Constitucional en un sentido abierto, pero repito, son cuestiones eminentemente de criterios, de cómo se tenga que ver estas propuestas, y lógicamente que el derecho está lleno de eso, y bendita la hora que esté lleno de eso, porque para eso son estos debates y para poder comentar y discutir situaciones que pueden verse de diferentes aristas. Actuaciones evidentemente contrarias de las partes.
Estas actuaciones evidentemente contrarias de las partes es cuando cambian totalmente de cassette, donde han venido defendiendo una situación pues muy clara, muy evidente en un punto, y de un momento a otro pues se pasan al otro lado y cambian totalmente la propuesta que venía. Esto desconcierta, esto sorprende, esto lógicamente va buscando algún tipo de tufillo malicioso, alguna situación no muy normal, y a veces apreciamos ese tipo de aspectos. Las medidas cautelares que tanto se ha venido hablando en estos días y que vamos a seguir hablando ahora después de esta mesa, pues las medidas cautelares tienen una prospección total y absolutamente fructífera, muy linda, de una gran proyección para la justicia, para no tener que esperar mucho tiempo y que se pierda aquella situación de accesar a la justicia para alcanzar un resultado rápido y justo, porque si viniera mucho tiempo después sería simplemente como tenerlo pegado a una pared porque no tiene ninguna posibilidad de aplicación. Pues correlativamente, así como tiene ese tipo de ventajas, una medida cautelar tomada muy a la ligera, y en aquellos casos el que el juez se deje sorprender y que no entienda bien las connotaciones, el juzgador que pueda tener eso, pues lógicamente que podría generar efectos perniciosos, devastadores para alguna de las partes. Y aquí se ha venido hablando, lógicamente, de jueces competentes, pero lógicamente que también por más competentes a veces fallamos, y todos, en general, podemos estar expuestos, como decía alguien, a una pésima o mala mañana. Y en ese sentido, pues lógicamente hay que tener muy en cuenta que tiene que ver las medidas cautelar por su naturaleza sumaria, por aquella circunstancia que es lógicamente a veces sin audiencia a la contraparte, con inaudita parte, y donde podrían darse ese tipo de situaciones. Petición y prácticas de pruebas demasiado exorbitantes, exageradas, que lógicamente ahí el juez debe de tener una posición de mucho control para poder determinar qué admite y qué no admite. De nada nos sirve todo lo que tenemos acá con aquella situación relacionada con las audiencias preliminares, donde el tejido procesal queda ahí normalmente ya definido, y en esos casos pues tiene que haber una propuesta activa, clara, definida, tanto de las partes como el juez. Algo muy importante, y que yo lo he vivido muchísimo porque ya tengo más de 15 años de estar como juez de apelaciones, son las apelaciones infundadas. Las apelaciones infundadas han sido también terreno fértil para atrasar los procesos. Y es que aquí hay una situación que a veces genera problemas para poder precisar la posibilidad de rechazarlas de plano. Y a veces es muy fácil en aquella situación de determinar únicamente si la resolución tiene apelación o no. Porque muchas veces la resolución tiene apelación, pero todos los argumentos, fundamentos de esa situación son totalmente discordantes, sin ningún tipo de relación con lo que se dijo o lo que resolvió el juez. Y aquí lógicamente que ya han tomado partida algunas legislaciones de mucho prestigio, como el caso de la legislación francesa y como el caso de la legislación belga. Situaciones referidas a, pues, multar o sancionar al apelante abusivo con sumas dinerarias, por lo menos que en este caso establecen un tope máximo, que llegan a los 3.000 euros en el caso del derecho procesal francés, y a los 2.500 euros en el caso del derecho belga, recientemente incorporado a este tipo de propuestas solutorias. Esto, ahora me comenta también Ignacio, es muy importante tomar en cuenta, me dice Ignacio, esta inquietud, el abogado o la parte. Cuando hablamos del abuso procesal, pues aquí hay también una situación de un interregno interesante que tenemos que ir explorando, relacionado hasta qué punto podemos sancionar al abogado o hasta qué punto de la parte. Sabemos que el abogado es responsable de sus gestiones, de sus escritos, pero también ahí hay una situación un tanto de cajón desastre, que podría tener relación con aquella situación, algunas veces relacionada con el secreto profesional, pero donde tal vez el abogado confió ciegamente
en algún tipo de situación fáctica y argumentación que él estuvo anuente a defender y de discutir en el proceso. Y en estos casos, pues, va a determinarse, y así lo ha dicho la jurisprudencia comparada, en cada caso concreto, cuándo podemos visualizar que pillamos a un abogado y cuándo podemos visualizar que es la parte como tal, la que traicionó ese deber de confianza que tiene que darse entre la relación abogado-cliente. Muy interesante la inquietud de don Ignacio. Y también otro terreno fértil donde hay que tener muchísima prudencia son en el caso de las ejecuciones forzadas. Ayer se hablaba del tema, lógicamente, de la ejecución provisional y del tema de los embargos en obligaciones dinerarias, pero recordemos que los embargos, pues a pesar de que no son actos de disposición, los embargos pueden llevar a la ruina a una empresa. Una empresa con una cantidad muy grande de embargos en parte de sus activos o en parte de su patrimonio como tal, pues es una posibilidad de descrédito, de desconfianza y que sus acreedores o proveedores lo vean con una situación ya de muchísima desconfianza. También, ahora en la tarde, después de esta mesa, se va a tomar el abordaje de aspectos relacionados, en el caso de ejecuciones forzadas, de lo que tiene que ver con la intervención, manejo de bienes productivos. Esto de sustituir al administrador, gerentes de una empresa, para colocar a un tercero. Esto también tiene que verse con cierto margen de restricción y de cuidado, porque lógicamente que ahí puede al final que estaríamos perjudicando no solo al acreedor, sino a la empresa y a la familia de la empresa, porque más bien el mal podría generar un mal mayor. Lógicamente que esto es algo muy importante, pero que hay que saberlo articular, y en ese sentido, pues los jueces y juezas tendrán que tener mucho cuidado en las alegaciones que las partes le aleguen. En cuanto al derecho italiano, que es la parte que quería complementar con estos temas de uso del proceso y para ir ya terminando, pues efectivamente el derecho italiano pues contiene desde hace mucho tiempo disposiciones en el Código Procesal Civil sumamente interesantes que tienen como finalidad tratar de evitar estos tipos de litigaciones temerarias, pero que aún así ya sabemos que lastimosamente no ha dado los resultados que del todo se esperaban en Italia. Me refiero en concreto al artículo 96, referido a lo que se titula y conoce como la responsabilidad agravada, y que ya ha tenido lógicamente pues bastante tiempo de ser abordada por la jurisprudencia de casación italiana, y que dentro de su propuesta más concreta, podríamos decir que aquí se introduce aquella calificación de actuaciones sin prudencia normal, mala fe o negligencia grave, que ya van más relacionadas con las actuaciones dolosas y que lógicamente permite, en el caso del ordenamiento italiano, condenar en daños y perjuicios a una cantidad en interés, en el caso de la otra, en forma equitativa. Total discreción se le da al juez, amplio debate en Italia. Aquí lo que quiero decir en estos términos es que al dársele una discreción muy amplia, sin aquellos aspectos que les decía como en la legislación francesa o belga, relacionada con las multas por impugnaciones maliciosas o fraudulentas, que se limitaban a 3.000 euros y a 2.500, en el caso del derecho italiano no hay límite. Esto pues lógicamente para ir ya culminando tiene como propuesta evitar este tipo de situaciones temerarias, imprudentes, y con ello desalentar el abuso del proceso y preservar la funcionabilidad del sistema de la justicia. Importante tener en cuenta que cuando se habla de una forma equitativa, en el derecho italiano generó un gran debate el hecho de que estamos en presencia, y este debate lo tenemos ya aquí en Costa Rica desde hace varios años, del efecto sancionatorio disuasorio, y que va lógicamente de la mano con una figura del derecho anglosajón que es el punitive damage o daños punitivos, y que en ese sentido pues hay que tomar en consideración de que cuando se está apostando por indemnizar o por castigar, diría yo que es más correcta la propuesta, normalmente pensamos efectivamente en ese carácter sancionatorio y no necesariamente de tipo de resarcimiento tradicional
de nuestra tradición jurídica, de la Constitución nuestra del año 49. Constitución que paulatinamente ha venido incorporando una serie de reformas relacionadas con valores comunitarios, con valores de todos, y donde en temas como ambiental, en temas tributarios, propiedad intelectual y otros más, se ha venido ya implementando en gran medida aspectos disuasorios y no necesariamente de aquella responsabilidad civil individual relacionada con el resarcimiento tradicional y típico de una propuesta totalmente decimonónica y muy alejada de la actual. Aquí entonces hay que tomar en cuenta también la situación de riesgo. Hay que partir de cómo califica ese juez el elemento subjetivo. Los criterios de equidad tendrían que tomarse en consideración en cuanto a una duración razonable de juicio, una protección judicial importante, la utilidad social, y que lógicamente aquí ya para terminar el aspecto en relación con la equidad, que contempla el título preliminar del Código Civil de Costa Rica en el artículo 11, veremos que la equidad que aquí ya nosotros tenemos no es como aquella equidad sustitutiva de las fuentes que normalmente uno tiene posibilidad de invocar, sino que ya lo vemos como un criterio súper legal, donde ahí, bajo principios constitucionales y de convencionalidad, podríamos acudir a la equidad donde normalmente la norma nos autorice, porque casi siempre la equidad debemos contar con ese basamento de que la normativa ordinaria le dé el reconocimiento al juez de aplicar esa norma, porque tampoco somos jueces de conciencia como Salomón en la Biblia, ni podemos ser en ese sentido como por más criterios de conciencia y de buena fe, aplicar situaciones donde el ordenamiento no nos dan esa posibilidad. Entonces, aquí lo que quería con ustedes compartir es la propuesta del artículo 6 del Código Procesal Civil con toda esta serie de inquietudes que les vengo contando. Afortunadamente, pues lógico que en estos temas hay que tratar de aprovechar las reformas. Y desde luego que nuestra tradición jurídica en el tema del abuso del proceso no es algo pues muy consolidado. Es una materia que ha venido poco a poco graduándose, desde luego, conforme lo han podido ustedes apreciar, y que en el caso de la reforma, en el artículo 6 del Código, ahí lo tienen ustedes en la filmina, pues nos ofrece una posición en alguna medida no del todo distante, ni tampoco tan cercana a la normativa italiana. Dice que hablando del abuso procesal y de procesos fraudulentos, entonces veamos aquí el fraude de ley del artículo 20 y el abuso del derecho del 22, relacionándolo en alguna medida con esta modificación que hay que darle cuando se traspasa al ámbito procesal. Cuando el resultado del proceso haya mérito para considerar que se actuó con temeridad, mala fe o abuso en el ejercicio de los derechos procesales, el tribunal lo declarará en sentencia dentro del mismo proceso. Bueno, pues en esto habría que determinar aspectos tal vez del principio de audiencia. Yo sé que aquí si la parte, ya sea actora o demandada, se va a llevar la total y absoluta sorpresa de que lo van a condenar a daños y perjuicios que normalmente podrían ser liquidables porque es muy difícil a veces poderlos hacer de una vez, o si se puede, perfecto, pero sugerir que en esos casos pues sí está la posibilidad de la apelación o la casación, pero va a depender de tipos de procesos específicos. El abuso del proceso pues lógicamente que tendrá que analizarse en los diferentes esquemas de modalidades de procedimiento, de procesos donde puedan presentarse. Donde dice acá que condenará al responsable el pago de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado los que se liquidarán y ejecutarán de inmediato. Un tema muy interesante que tiene que ver con este tema de lo que tiene que ver con las liquidaciones. Estas liquidaciones que en algunos procesos pues tiene que ver con aspectos de desistimientos, otros tipos de figuras donde generan
Por ejemplo, hace poco votamos en un proceso monitorio, venía sin lugar una liquidación de daños y perjuicios porque supuestamente no coincide con el prototipo y naturaleza del proceso monitorio. Sin embargo, consideramos en aquel momento en revocar para determinar que dentro del mismo proceso, de una manera ahí como injertada, se puede, similar a un incidente, pues discutir y que la parte oponga la defensa o la oposición que corresponda a esa liquidación en concreto. Entonces, termina el artículo, para ya terminar yo también. Si el tribunal estuviera convencido del uso de un proceso para obtener un móvil prohibido por la ley, dictará sentencia desestimando la demanda y condenará a los sujetos activos al pago de los daños y perjuicios, los cuales se podrán cuantificar en ejecución, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, penales y civiles que correspondan. Con esto entonces lo que les quiero a ustedes decir es de que es un tema que está pues sujeto a la forma en que se vaya a interpretar e implementar este tipo de figura tan importante para alcanzar los fines y objetivos que de forma tan importante se pretenden con este cambio de modelo procesal. Muchísimas gracias por la atención.